Buenos días y bienvenidos a todos. Mi nombre es Carolina Rojas, soy asociada de investigación en Rota Marine Park y hoy estaré moderando el webinar sobre el monitoreo de desove de corales y la fertilización asistida como herramientas de restauración coralina. Este webinar será impartido por una de nuestras coordinadoras de investigación, Damaris Dueñas. Ella ha estado trabajando con el monitoreo de desove de corales desde el año pasado y ahora en Roto Marine Park ha unido fuerzas con SEACOR, una organización internacional, para mejorar los arrecifes de coral de Honduras mediante la implementación de métodos y tecnologías de siembras de corales. Así que hoy Damaris nos enseñará cómo se hará este proceso en Roatán. Al final del webinar habrá una sección de preguntas y respuestas donde Damaris podrá responder a todas sus dudas. Además, podrán dejar sus comentarios en nuestro chat y al final se podrán ir leyendo. Sin nada más que agregar, los dejo con Damaris. Súper, muchas gracias Carolina y bienvenidos de nuevo todos. Este webinar queríamos hacerlo muy específico para todos ustedes que son organizaciones, directores profesionales o asistentes o técnicos de las organizaciones comanejadores de parques marinos y también de organizaciones de apoyo, ya que es una herramienta que sí bastante se ha utilizado en otros países de hace quizá más de 5 años, pero que en nuestra zona o en nuestros países centroamericanos está bastante reciente, tanto sus procesos de implementación y pues recientemente hemos podido conocerla y queremos compartirla a todos, aparte de que este webinar es como desarrollar esas capacidades en ustedes, que conozcan estas herramientas, lo valioso que es también levantar ese conocimiento y pues si en un momento también se desea colaborar o si, también implementarlas en sus zonas, pues conocer desde un poco cómo se implementa y cómo se desarrolla. Pues voy a comenzar a compartir mi pantalla. Me permiten un momentito. Listo, gracias por la paciencia. Y bueno, hoy sí continuaremos. Voy a quitar mi cámara para evitar problemas de conexión. Y perfecto. Bueno, como mencionó Carolina y todos observaron el nombre de este monitoreo, perdón, de este webinar, es monitoreo de desove de corales, fertilización asistida como herramientas de restauración coralina. Quiero dejar a un lado bastante los tecnicismos y pues brindarles a todos también como la información tanto puro un poco atrás de lo de estudios que se hacen, pero también de lo que se estará o se implementa ya en la acción. Pues este gran nombre del webinar se basa en 4 actividades básicas o etapas de esas actividades y son las que vamos a hablar. La siguiente. Bueno, primero vamos a mencionar un poco en general sobre el ciclo de vida y reproducción de corales, predicción de desoves, monitoreo de desove de corales, colecta de gametos, fertilización asistida y crianza de larvas en cribs, que le llaman así a esta tecnología, que son como unas pequeñas piscinitas o cunitas de corales. Estas son como cada una de las etapas también que antesalan una de la otra para poder finalizar con la restauración de corales a través de sus gametos y crecerlas desde larvitas. Es un proceso bastante largo, un poco exhaustivo, pero que tiene bastante ventajas.
Bueno, iniciando, todos conocemos y aquí trabajamos y vivimos, bueno, en Honduras sobre los arrecifes de coral. Solo mencionar la importancia de ellos para nosotros, pues son protección de la costa contra olas y huracanes y también de la energía de las olas. Son hábitat, brindan alimento y refugio para la fauna marina y también seguridad, protección alimentaria de los seres humanos. Continuando con los corales, también mencionar algo bastante general, pero que es lo esencial en este tipo de restauración coralina, es el ciclo de reproducción de los corales. En esta especie, que es la especie de cuernos de alce, podemos observar que una vez que están adultos, que ya está maduro, se puede propagar tanto por fragmentación, que se quiebra y de este crece una nueva colonia, pero también tienen una maravillosa estrategia reproductiva que lo hacen a través de desove, donde su genética se intercambia con otras colonias. Y es lo que le brinda parte de resiliencia y adaptación a los nuevos ambientes en los que está presente. Entonces, su ciclo reproductivo, igual cuando tiene sus desoves masivos, en las olas se realiza la fertilización de algunas especies, otras se fertilizan interno dentro del mismo gameto, porque son hermafroditas, lo vamos a ver un poquito adelante. Luego se conduce a las etapas de embrionarias, luego crece a una larva que le llaman larva plánula, que es el único momento en el que un coral es sésil, que anda buscando dónde establecerse y hasta que encuentre un sustrato, una superficie, se establece para donde quedará de por vida y comienza todo su proceso de crecimiento juvenil, se queda maduro y de nuevo sigue el ciclo. Entonces, este tipo de reproducciones, tanto la propagación de fragmentos como la reproducción sexual, se han estudiado y se han logrado beneficiar para poder restaurar las colonias de corales por estas increíbles técnicas de reproducción de ellos. Como mencionaba, pues la forma de adaptación de los corales por reproducirse de manera por fragmentos sería una manera asexual, que esto pues gracias a la naturaleza de las tormentas, que todo el planeta se beneficia de ellas cuando están dentro de pues normalidad de sus efectos. Hay muchas colonias que esas son bastante y fácilmente fragmentables, como son los corales cuernos de alce, y también otras especies que se benefician que mediante fragmentos, esas pueden desplazarse a otros lados y crecer donde sea que caigan. También en la reproducción sexual, que esto es a través del desove, y el desove son que se brota los gametos tanto femeninos o masculinos, sea de diferentes colonias o una sola colonia también puede brindarlo. Y como mencionaba, estos tipos de reproducciones han brindado espacio para poder explorar y también avanzar diferentes tipos de metodologías de restauración coralina. Lo que más se ha utilizado a lo largo del tiempo ha sido la fragmentación. En Honduras también diferentes organizaciones han podido utilizar estas herramientas de restauración coralina a través de la fragmentación. Y en general lo que mencionan sobre este tipo de restauración es una propagación coralina, ya que de una misma colonia se está propagando esa misma colonia en pequeños fragmentos que al final van a ser una copia idéntica del padre o madre inicial. Y esto trae muchos beneficios. Uno de ellos es que beneficia la estructura del arrecife. ¿Qué quiere decir? Pues ayuda a crear esos edificios o bases que brindan la protección, el refugio y el hábitat y lo hacen en rápida escala. También hay un gran incremento en la abundancia de los corales. Entonces, este tipo de restauración se ha realizado con corales cuernos de alce, corales cuernos de ciervo, que son fácilmente, creo que son ramificados fácilmente, estos se pueden fragmentar y ubicar en diferentes lados. Pero no solo se ha hecho con ellos, en otras partes donde se utiliza la microfragmentación, que es otra técnica que aquí ya son con los corales duros,
no ramificados. Estos se toman y se utilizan herramientas donde una colonia entera se fragmenta en pequeños trozos, como se observa en la imagen de la derecha, que esta es una especie de corales estrella, y estos se ubican en los árboles de corales. Y esa fragmentación lo que hace es que aumenta la rapidez en el que el coral va creciendo y pues recubre más zonas y va creciendo a una tasa más elevada que en su normalidad. Y pues ese es el beneficio, se ha beneficiado la restauración coralina por ese tipo de reproducción o propagación que tienen los corales. Vamos a mencionar un poco ahora con lo del desove. Les mencionaba anteriormente que el desove de los corales puede ser de dos maneras. Una de ellas es que hay colonias que tienen ya sea, o sea, son hembra o macho, como esta especie que tenemos aquí que se llama coral laberinto y este coral pilar. ¿Qué quiere decir eso? Pues estas especies lo que sucede es que solo tienen gametos femeninos o solo tienen gametos masculinos y que los liberan. Tienen un gran beneficio, pero también una gran desventaja, ya que si hay dos colonias de la misma especie cercanas y ambas son machos, y cuando una vez que liberen sus gametos, no haya ninguna otra colonia que tenga gametos femeninos, eso les va a reducir su porcentaje de fertilización y con todas las amenazas, pues sus tasas también de reproducción o de propagación van a disminuir, pero también ayuda ya que muchas tienen alternancias de sexo, entonces un año puede que sea macho, otro año puede que sea hembra, entonces es algo muy peculiar, interesante de estos organismos que son los corales, ya que a lo largo de los millones de tiempo, de años que han estado en nuestro planeta, han podido desarrollar estas adaptaciones que les han permitido permanecer hasta el día de hoy. Y otra manera en que los corales también se han adaptado es que son hermafroditas. Esto quiere decir de que ellos liberan tanto gametos femeninos como masculinos una misma colonia, como estos corales que son los corales estrella, el coral cerebro, cuernos de alce, el cuerno de ciervo. Por lo tanto, si hay 2, 3 colonias justo alrededor y no están emparentadas, entre ellos pueden hacer una fertilización aún con tasas de mejor o porcentajes de mejor efectividad o éxito. Y a cada especie, bueno, les ha beneficiado hasta su momento cada estrategia que han utilizado. Y gracias también a ese tipo de reproducción se ha podido estudiar un poco y también, y es lo que hoy le estaré también mostrando, es que se ha podido hacer restauración coralina con el desove. Pues este desove, vamos a verlo también a lo largo, puede ser predictivo para cada especie de los corales y lo que se le llama a su restauración es a través de la fertilización asistida y crianza de sus larvas. Fertilización asistida más que todo es colectar esos gametos, que muchas colonias están aisladas en diferentes lados y pues les ayudamos a colectarlos, los unimos y se fertiliza. Y ahí ellos libremente, bueno, ya a la mano del océano y de sus capacidades como embriones, podrán ir viendo si las condiciones del lugar les permite llegar hasta colonias. Y esto se beneficia de una manera diferente. También beneficia la diversidad genética del arrecife y que esta brinda la resiliencia contra enfermedades y también factores climáticos. Así que aparte de la restauración por fragmento, este beneficia de gran manera en otra forma que la restauración coralina por fragmentos, pues no lo hacen mucho. Y pues al final, ambas tipos de restauración son benéficas para el arrecife. Entonces, en muchos sitios lo hacen de la mano, continúan con fragmentación a la par con desove, ya que uno está brindando diversidad y hasta los corales que, por ejemplo, en la Universidad de México, lo que hace es que ya una vez que tiene a diferentes corales restaurados a través de desove, una vez que ya están adultos, quizás unos 5 años,
podría decirse que comenzaron a ver que ya podían reproducirse. Ellos los mantienen en laboratorio y de esas sus reproducciones han podido comenzar a criar otros organismos o hacen fragmentación y crecen los mismos que ya criaron desde desove. Entonces esto brinda también la capacidad a esos corales duros aumentar su diversidad. Pues vamos a quedar con esta reproducción a través de desove de corales. Les mencionaba de que puede ser predictivo, ya que el desove de los corales está unido o está facilitado gracias a diferentes factores ambientales, ya que una vez al año hay señales o signos del ciclo lunar a través de las lunas llenas en diferentes meses, y estos meses más que todo son esos meses con elevaciones de temperatura y que son a mitad de año, y también están dependiendo X mes y a X hora después de luna llena, siempre ocurren después del atardecer o solo hay una especie que lo hace antes del atardecer. Entonces todos estos factores son factores ambientales que ayudan a predecir esos momentos en los que ocurre el desove. Se ha observado y ha estudiado anteriormente en muchas partes ya del mundo, y gracias a esas predicciones pueden elaborar calendarios predictivos. Esto es muy importante conocerlo en la biología reproductiva de los corales antes de querer realizar cualquier tipo de restauración coralina a través de su desove, porque esto nos va a brindar con mayor exactitud los momentos en los que se puede tanto colectar, ir a observar y saber qué especies también, y así pues beneficiarnos de ese esfuerzo. En diferentes países se han realizado estos calendarios, por ejemplo este del 2020 del sur de Eleutera, y para los meses, bueno, justo tengo una cajita aquí, los meses que se mencionan que tienen un mayor auge, que más especies se están también reproduciendo y ocurre una reproducción masiva, son agosto, septiembre y octubre. Si pueden observar en los primeros meses, siempre son 1, 2, 3 especies, y ya después estos son otros meses que en mayor tienen. Se observa también que siempre son diferentes especies desovan a diferentes días después de la luna llena. Y esto ya está, bueno, brindado más que todo porque es ir a ver qué es lo que sucede en el agua. Entonces varios países ya han elaborado una línea base de monitoreos a lo largo de 2, 3 años y pueden pues ya con mucha precisión decir si este coral va a desovar un mayo, 10 días después de la luna llena o 9 a tal hora. Entonces por eso es muy importante poder conocerlo y tener esta información de base. En varios países del Caribe han realizado estos esfuerzos de monitoreo. Esta es una organización que se llama Fundemar en la República Dominicana, donde han trabajado el desove de corales y fertilización asistida ya hace 5 años, y han podido establecer no solo una línea base de sus corales, sino también reproducir estas colonias, bueno, o ayudarles a fertilizarlas y criar esas larvitas, y ya tienen larvas como de 2 años o más, o 1 año. En otros países en el Caribe como Belice, Cuba, también en el sur del Caribe en Colombia, bueno, México, todos esos países han iniciado también este tipo de metodologías, y todo se inicia así, monitoreando y conociendo la reproducción, la biología de la reproducción de los corales. Y prende el monitoreo de desove de corales como primera etapa para poder finalizar hasta una crianza de larvas. Pues esto brinda información valiosa a tomadores de decisiones de las áreas marinas protegidas. Esta es una herramienta también para contribuir a los esfuerzos de restauración coralina y promoverá la reproducción de corales capaces de adaptarse a las condiciones que enfrentan los arrecifes de coral en la actualidad. En muchas regiones no pueden o no se puede llegar hasta la reproducción de corales, pero sí
se monitorean los desoves de corales sin necesidad también de quererlos llevar a la reproducción, sino conocer esa naturaleza reproductiva de las especies. Y bueno, este es el primer paso. Y para Honduras hemos elaborado el calendario predictivo de desove de corales para este año. Hemos recibido asesoría también de estas otras organizaciones que lo han estado trabajando desde hace años, varios doctores que también pues brindan esa asistencia y en revisión y evaluación. Pues ya que se conoce para otros países cercanos de Honduras con similares zonas horarias, pues entonces eso es lo que se tomaba como referencia también. Este calendario, como podemos observar, inician con una especie de mayo y, bueno, me falta octubre, que ya no ocupo en la pantalla, pero sí ya se ve como los meses donde hay mayor auge o aumento de especies. Estos ocurren siempre en los días de luna llena, bueno, días después de luna llena, y los colores lo que identifican es, bueno, es de más claro al más oscuro, las probabilidades en que sí haya desove, si se conoce o no información en esas fechas, y bueno, las fechas u horas también en las que es mayor probabilidad que sí lo ocurre. Entonces, estos calendarios nos ayudan a nosotros a poder, primero, este es predictivo, que significa de que el año pasado comenzamos a validarlo en los últimos meses del año y pues este año ese es nuestro intento también de continuar validando este calendario para brindar ya un futuro una información precisa que se le pueda brindar a los tomadores de decisiones de todas estas áreas marinas protegidas y pues validarlo y colaborar con otras organizaciones que estén en la costa de Honduras, en otras islas, en los cayos, y podamos pues juntos también construir esta base de datos para Honduras. El seguimiento o el monitoreo de desove. Aquí ya les mostraré cómo se desarrolla esto, por si en cada uno de ustedes pues están interesados o queriendo también implementar y conocer cómo se hace esto, ya que una vez se tenga toda esta predicción de los desoves, se puede ir ahora como a validarlo, ir a vigilar o a monitorear a los corales. Y ya como mencioné que son después del atardecer, pues esto ocurre más que todo casi en las noches, ¿no? Se vigilan diferentes colonias, se registra de qué especies se tratan, el día y la hora de desove. Ocurrirá que habrá noches en las que no habrá desove, pero el seguimiento va a seguir. El monitoreo continúa, ya que muchas les conocen como que hay una ventana de desove. Hay unas especies que esa ventana de desove puede ser 3 días después de luna llena y va a estar desovando 5 días después. Entonces podemos ir a monitorear esos 5 días y tener días antes y un día después, como para ver qué está pasando durante ese tiempo. Una vez que ya corroboremos de que no sucedió nada, pues podemos decir nosotros, sí, es cierto, ocurrió eso de tal noche a tal hora, o si no, no, esos días no ocurrió, pues voy el siguiente año a salir día después o día antes. Y bueno, sí, esto. ¿Y cómo se toman los datos? Estos son los datos las hojitas de datos que hemos nosotros utilizado el año pasado, que era simplemente por observación. Utilizamos la fecha, lugar, el sitio de buceo, la profundidad donde se hace. Nosotros lo hemos logrado hacer tanto haciendo snorkeling como buceo. Estos fueron unos voluntarios que ellos están muy emocionados, muy alegres de poder apoyar. Entonces ellos estaban, bueno, enfrente de su casa solo salían y ahí nomás tenían corales y lo estaban realizando. Y hay ocasiones, justo por ejemplo, ellos acá monitoreaban como desde las 7 de la noche hasta las 9. Y así estas colonias, bueno, como se observa en el lado izquierdo de la primera columna, le llaman gonocórico. Estas son hembra o macho. Esta era una colonia de coral pilar. Y solo se observaba como números, o se contabilizaba el número de colonias monitoreadas, números de colonias que sí se vio el desove, y luego
el horario del desove. Y eso era lo que estábamos más que todo contabilizando. Y así se contabiliza también para las otras especies que son hermafroditas. Solo se ubicaba el nombre de la colonia. Y bueno, van a observar también cuáles son como nuestros parte de tips que nos pueden ayudar también para monitorear, si ustedes gustarían monitorear en sus áreas. Bueno, más que todo, algo muy importante, pues que son las linternas, bueno, claro, esenciales. Y esto, como les mencioné, se puede hacer a través de buceos nocturnos o snorkeling. Así que dependiendo de las herramientas que tengamos, se pueden. Y la accesibilidad a los corales. La luz, también consideramos que debe tener como marcadores o luces en la superficie, en el lugar tanto de buceo o donde se esté snorkeleando, como referencia tanto para los buceadores cuando estén abajo, no, bueno, se confunda una vez que uno está bajo el agua, viendo hacia arriba, sea el marcador con una luz en la superficie. Igual marcadores cuando se esté snorkeling, si hay tráfico de botes en la noche, se tenga también como medida de seguridad, tanto para la persona que están haciendo snorkeling como para las personas de los botes. Si se está haciendo un monitoreo y se conoce la hora, digamos, por ejemplo, está dado que para una especie, por ejemplo, esta especie de coral, bueno, de alce, son 1 hora después del atardecer. Entonces, y después de esa hora del atardecer, pueda que sea como 2 horas más las que se tengan probabilidad de que esté desovando. Es recomendable estar presente en el lugar de monitoreo 1 hora antes o al menos 30 minutos antes, y también quedarse 1 hora después o 30 minutos después de esa ventana de desove. ¿Por qué? Porque es muy cambiante. Recordemos que esta es una predicción en la que puede variar tanto por factores ambientales, factores de las mismas colonias de corales, y lo que se requiere es, o lo que queremos hacer es validar si eso ocurre o no. Entonces, siempre estar presente así o minutos, horas antes. Y lo recomendable también es que si se está haciendo buceo o snorkeling, pues que sean en sitios poco profundos. Para inmersiones más largas, si se hace con buceo, y también pues por seguridad de los snorkelers. Otra de las cosas que también se sugieren si se desea hacer monitoreos, es tener en cuenta o escoger especies prioritarias. Hay muchas especies de corales en las que ahí se requiere, si se desea validar para todas, pues un alto esfuerzo humano. Por lo tanto, si uno quiere basarse de acuerdo a los recursos y el esfuerzo que se tiene, pues es escoger especies prioritarias. Para nosotros, y las que queremos validar en Roatán, son estas, bueno, 9 especies. Me faltaba una que no la ubiqué, son 10. Otro coral estrella. ¿Por qué? Porque unas están bajo diferentes criterios de vulnerabilidad y también de peligro dentro de la lista roja de CITES, y son los que han sido afectados, aparte de los corales cuerno de alce y cuerno de ciervo, por la enfermedad de pérdida de tejido rápido en estos corales duros. Entonces queremos conocer la biología de ellos para que en un futuro, no solo para nosotros, sino que otras organizaciones gusten entrar a algo de, o conocer un poco más las herramientas de restauración a través de DESOVE, pues podamos tener esta información de base, que es lo primero que se debe, pues, de conocer o sacar. Pues, aparte de bucear en la noche, algo que recomendamos y que nosotros logramos hacer el año pasado, fue observar y a la vez marcar colonias, añadir marcadores subacuáticos, también con boyas. Esto se hace en República Dominicana. Pues uno, lo que ayuda es para individualizar cada colonia, y dos, una vez que está el buceador bajo agua o el snorkeler,
puede observar ese marcador, como se observa aquí, que es como una pesita y un flotadorcito con una cuerda, ir directamente a donde está la colonia. Algo también muy importante es ir al sitio de día, ya que de día uno puede ubicarse mejor, porque en la noche pareciera que fuera un mundo diferente. Hasta las colonias saben como que si se cambiaran de lugar. Entonces, esos marcadores también ayudan a poder tener esa referencia. Y bueno, asignar a cada buceador también una colonia o hasta 2 colonias cercanas. Y pues para esas especies que crecen masivamente, una colonia por persona está más que bien. Algo que se recomienda siempre es que bueno, tengamos accesibilidad a una cámara. Sepamos llevar una cámara porque eso es lo que nos va a ayudar también como a decir que para que nos crean o para que nosotros mismos podamos observar o preguntar a otros, esto fue desove o esto no fue, porque para esas especies que donde el desove puede ser femenino o masculino, el esperma de una colonia masculina X puede hasta parecer un líquido sobre más líquido que es el agua donde estemos buceando. Entonces es bastante, es uno de los indicadores, pues, la fotografía de que sí se comprueba de que hubo desove. Y bueno, siempre la seguridad lo primero para todas las personas que estén haciendo monitoreos. El año pasado las especies que nosotros hemos logrado monitorear fueron estas y estas 3 y especies que también como prioritarias queremos continuar validando sus momentos de desove. La información específica que nosotros obtenemos para cada colonia es esta que se encuentra abajo. Por ejemplo, esta de coral cuerno de alce y las otras 2 corales estrellas, sus meses de mayor actividad o que fue son agosto y septiembre, actividad de desove. Y se conoce que DAFM en inglés, por sus siglas en inglés, son días después de la luna llena. Se conoce que son desde 0 a 6 en cuerno de alce, que significa que el mero día de luna llena a una semana. Este coral de estrella son de 5 a 8 después de luna llena, igual el último. Y los minutos a ese significa como después del atardecer, por las siglas en inglés. Entonces, es de esta especie, son de 140 a 190 minutos. Y, por ejemplo, si el atardecer es a las 6, sería a las 8:30, de 8:30 a 9, que es esa ventana de tiempo. Entonces, estaría uno monitoreando desde las 8 de la noche hasta como 9:40 o 10. Entonces, esta especie, esa es como la información específica para esta especie que hemos logrado sacar a través de las predicciones y así sucesivamente para cada una de las otras especies. Estos minutos después del atardecer, en otros países ya está dado específico y eso es lo que nosotros nos vamos como de referencia. En otros países es esto, pero ¿cuál es la hora del atardecer en nuestro país? Y por ende, pues calcular cuántos minutos serían después de esa hora de nuestro atardecer en Honduras. Y bueno, estas otras colonias son las que queremos monitorear también y pues esta que está en la caja roja es la única especie y es un coral cerebro que desova o que se ha visto desovar en diferentes países antes del atardecer. Es la única, de ahí el resto de las colonias lo hace después del atardecer. Este tipo de coral cerebro entonces se puede observar todavía con rayos de luz del día. Y también algo muy interesante es que esta especie es la única que comienza a desovar como de julio, junio y en agosto. Y pues sí, hay diferentes especies y nosotros, como lo comentábamos anteriormente, este año hemos iniciado una colaboración con esta organización que se llama SEAQUAR, que nos ha brindado el desarrollo de capacidades y que por ende nosotros ahora queremos y estamos compartiéndola con todos ustedes porque es una capacidad que es brindada para Honduras y intentaremos este año comenzar a validación de calendario para que en un futuro podamos hacer la cría de las larvas. Y con estas especies que han sido pues
afectadas por la enfermedad de pérdida de tejido. Y una vez que esté pues, todo en orden de acuerdo a lo que podamos, pues objetivos a trabajar. Y bueno, continuando con lo de esta primera etapa, los monitoreos, así como les mencionaba, muchas noches no van a haber desove, pero lo que se requiere es ser paciente y bucear mucho o hacer vigilancia bastante. Ser constante, paciente, porque algunas noches, como mencioné, no se verá nada, pero sí habrán encuentros diferentes con diferentes vida marina. Y estas son varias fotografías en los que en los buceos de monitoreo de desove no hemos visto nada, pero sí nos hemos encontrado con otros organismos y tenido esas experiencias. Pero también contemplar de que sí va a ocurrir si estamos dentro de ese rango específico y bueno, haciendo esos monitoreos en los momentos correctos. Y les quiero dejar este videito para que observen el monitoreo, el desove. Bueno, ahí pueden observar esos pequeños bundles que le llaman como los gametos que estaban en esta especie de coral de ciervo. Bueno, esa es la primera etapa, que es todo lo que consta sobre el monitoreo, es establecer un calendario, ir al campo a corroborarlo, y una vez que ya tenemos eso corroborado, ya sabemos qué días, qué horas está ocurriendo, pues se conduce esta otra etapa, que es la colecta de gametos para su posterior fertilización. Esto requiere diferentes también actividades. Una de ellas es que para colectarlos se necesitan elaborar redes de colecta. Estas son elaboradas con unas telas que es casi como mosquiteros, en los que su naturaleza hace que sea como, sí, una red que colecte, se pone alrededor de una colonia y esta hace que todos los gametos pues se introduzcan dentro de este pequeño túnel y llegar hasta la cajita o el colector que está encima de ello. Estas hemos tenido también mentoría para poder realizarlas y son bastante fáciles de hacer y se obtienen los materiales son de cosas que podemos encontrar en las ferreterías, como podemos observar en estas últimas dos fotos. Lo que se obtiene al final es una como pequeña bollita que se puede hacer como un flotadorcito, está al lado por un listón que agarra estos dos, bueno, se me fue como que se llamaba un funnel que permite que todos los gametos que estén en la colonia se direccionen hacia acá adentro. Aquí hay una tapita, bueno, este colector está al revés, porque esta una vez que se llena, lo que se hace es retirarla. Y cuando se retira, se desrosca, se tapa con una que está para almacenarla, se tapa, porque esta tiene un agujero en medio, entonces se tapa con una que no tiene agujero y esto se almacena siempre debajo del agua. Se puede ubicar otra y así sucesivamente. Entonces, para la colecta de gamentos, se elaboran estas colectas y también aprendemos a elaborarlas, a colocarlas y retirarlas y retirar esos recipientes con gametos. Y así es como se observa bajo agua estar colocándolas. ¿Cómo se llama eso? ¿O no?
Bueno, y así se observa la red de colecta bajo agua y, bueno, aprendiendo a ubicarla y luego a retirarla. Esta red de colecta, como pueden observar en la parte de abajo, tiene como un listón que para este coral que es ramificado, lo que ayuda es, bueno, en otras ocasiones lo que se le pone son pesitas para que bueno, se vaya, se eleve y cuando uno la vuelva a poner y se vaya de nuevo a desmontar. Entonces, para este tipo de coral, se le pone como un listoncito en la parte de abajo y ayuda como a medio socarla para que se pasen todos los gametos por este embudo y así se colecte. Y así es como se observa cuando ya están esos gametos, bueno, subiendo al colector. Un medidito rápido. Y así, tanto agua como gametos y hasta pequeños organismos van dentro de este colector. Y después vamos a observar cómo funciona una vez que se colecta y para realizar la fertilización aditiva. Pues aquí es donde ya ocurre la otra parte de la magia. Una vez que se colectan, nada más estos se ponen, esto ocurre, o esa forma en la que se hace, es como ocurre en República Dominicana. Ellos lo que hacen, bueno, y en realidad como se hace todo eso que se colectó, se combina en una, puede ser en hileras o en unos contenedores, un recipiente con agua del misma agua de mar. Y eso puede hacerse o en el bote o en un muelle o en una instalación si se tiene. Lo que ocurre es que se mezcla constantemente todo el conjunto de los gametos de diferentes colonias para asemejar a la acción de las olas, porque en la naturaleza los gametos suben a la superficie del mar. Una vez que está en el mar, el mover de las olas lo que hace es que esos gametos se rompan y comiencen a producir esa fertilización con otros. Entonces, si lo están haciendo o ayudando o asistiendo a que se fertilicen, entonces se está moviendo como que si fuera una horchata, por decirlo así, y ayudándoles o asemejando ese mover de las olas. Está establecido que para cada especie hay un horario de fecundación establecido también. Entonces, lo que sucede es que cuando se está ocurriendo ese movimiento que ayude a la fertilización, hay unas especies que entre lo más pronto que se pueda hacer esto también es mucho mejor porque los gametos son viables por un tiempo. Y hay unas especies que la fertilización puede durar o dura entre 2 horas y por ende se analizan muestras en el microscopio y en República Dominicana esto lo hacen cada 20 minutos después de haber combinado todos los gametos. ¿Y cómo se observa o cómo podemos decir de que hubo fertilización? Pues en estas muestras de los gametos que ya se combinaron, se están viendo en el microscopio constantemente y así se puede observar cuando ocurre esa fertilización o fecundación. En la segunda imagen, esto es una muestra de los gametos y así como se observan en las flechitas rojas, están ya las diferentes etapas de fertilización y cuando se ve como que si fuera un quiebre como en el ombligo o en medio del gameto es cuando se menciona que ese está ya fertilizado. Entonces, se calcula un porcentaje de fertilización o de fecundación para así conocer si ya está listo toda la, por decirlo así, la combinación de estos gametos en ese contenedor para poder, sea uno, vertirlo del nuevo al mar, porque aquí ya hasta este momento ya hicimos la fertilización asistida como proceso. O si no, si están las instalaciones y se tiene todo el desarrollo de capacidades y se puede hacer la crianza de larvas, se lleva, por ejemplo, en lo que hace la Universidad de México, República Dominicana y Colombia en otros países, tienen sus instalaciones que ellos hacen dentro de sus laboratorios, ponen sustratos y ahí los crían, y otros también fuera del mar.
y que es algo que les voy a estar enseñando, cómo se hace fuera del mar, que eso es lo que estaremos nosotros tratando también de elaborar. Perdón, fuera del mar, dentro del mar. Y bueno, una vez que se conoce el porcentaje de fecundación, pues estos miden el volumen para poder vertirlo de nuevo a los sustratos o piscinitas que en algunos lugares tienen. Y también se puede observar en el microscopio esa transformación de las primeras etapas larvarias, ya cuando ocurre la fertilización, y ya se observa también esta otra etapa que pareciera que fueran esos hojuelas de maíz en el microscopio. Si recuerdan que yo les mencioné que venía tanto agua de mar, venían otros organismos dentro de esos colectores, son de esos pequeños hasta gusanitos, porque ellos, como esto es parte también de la cadena alimenticia, ellos pues les encanta y están ahí comiéndose todos estos gametos. Entonces lo que se hace es que una vez que se vierte en un contenedor, se está mezclando y ahí se pueden estar retirando con pequeñas pipetas estos organismos y ponerlos en otros recipientes de agua de mar donde este se regresa al mar. Otra cosa también es hasta cierto momento que ya se conoce que hubo fecundación a X porcentaje, el resto, o como le llaman graciosamente, como el resto de la limonada que queda abajo de agua, que puede ser tanto esperma o gametos no fertilizados, estos se regresan al mar. Bueno, una vez que ya fuimos con la primera etapa, que fue el monitoreo extenso, saber cómo, cuándo y dónde se están reproduciendo los corales, y ya una vez que supimos y los fuimos a colectar, hicimos la fertilización asistida, ya tenemos esos gametitos, que lo podemos ya sea vertirlos de nuevo al mar, o si no, criarlas in situ, siempre en el mar. Y esta es la manera en la que Seacorp ha estado desarrollando también tecnologías para poder realizarlo. Pero para empezar, la de poner como todos los coralitos dentro del mar, o todos estos, perdón, larvas de coralitos dentro del mar, pues hay cosas que se tienen que hacer o dar un acondicionamiento previo. ¿Cómo se hacen estos o dónde se pondrían los larvitas? Pues le llaman sustratos o unidades de semilla. Ellos brindan o estar en una crib, que es una de esas cunas. Se menciona que puede almacenar o puede dar lugar para 1000 sustratos. Estos sustratos son, como observan en la imagen de arriba, a base de cemento, concreto, o si no a base de cerámica. Y un acondicionamiento previo que se les da es que justo cuando se vayan a utilizar, estos deben localizarse bajo el agua para el crecimiento de algas calcáreas durante 2 meses antes de su uso. Claramente se le va a venir un montón de otro tipo de alga y por ende, justo cuando se vayan a usar, se van a limpiar esos sustratos días antes. Y también se utilizan, le llaman cajas de cultivo, que cajas de cultivo pueden ser de esas cajitas que se utilizan en la verdulería para poner ahí adentro número contado de sustratos que se van a querer poner dentro de la piscina, donde después vamos a vertir todos los gametos fertilizados. Aquí se observa el ensamble o el ensamblaje de la cuna o el crib, que así es como por las siglas en inglés le llaman crib. Y esto es como les mencionaba, como una piscinita. Se arma, se pone se fija con una estructura como base de PVC en la parte de abajo. Estas son las cajitas que les mencionaba, que estas son como las cajitas de cerveza que utilizan acá en Honduras, y en otros lados son de leche o se pueden utilizar las de vegetales. Y estas se inflan, así como típica piscina, como se puede observar, con aire. Una vez que ya se tiene todo creado o hecho en tierra, pues se transportan al lugar para ubicarlo. Así es como se observa ya en el agua. En el agua aparece una piscinita igual, que todas las condiciones ambientales son los que, y factores ambientales que están en el mar son las que mantienen la circulación natural del agua. Y pues se ubican en el sitio y se colocan las cajas con los sustratos, que son estos sustratos ya limpios, una vez con esa alga calcárea que queremos, porque es la que ayuda a los corales a establecerse mejor.
Y así es como se observa el CRIP en su totalidad. La parte de arriba, que parece una casa de campaña con protección en el sol, y la parte de abajo, que es con la base de PVC que les menciono, que es la que le da como ese esqueleto, esa estructura un poco más rígida para que sostenga y pueda ventilar, bueno, no ventilar, pero sí permitir esa corriente de agua fluya, entre y salga. Y lo único que hace es mantener adentro que no se salgan las cajitas con los sustratos. Y bueno, una vez que se hizo todo esto de ensamblaje de la cuna, limpieza de los sustratos, poner adentro los sustratos, entonces se vierten ahí. Justo esto tiene que hacerse como días antes de que se vaya a monitoreo. Y en la noche de monitoreo, ya cuando se vea la fertilización, se lleva como contenedor con los gametos a este lugar donde esté el crib o la casita, y solo se vierte. Esto se vierte en el paso de arriba, que queda en el agua flotando justo allá dentro de esa piscina. Luego, ¿qué sucede? Que se va a estar monitoreando esas cunas y los sustratos días después. Lo que se ha mencionado es como en cuanto menos cuidado se le dé, mejor. O sea, que entre menos intervención humana le demos o estemos ahí vigilándolos, entonces va a suceder mejor, porque las condiciones ambientales son las que le van a ayudar, porque es lo que asemejan. Simplemente lo que le ayudamos es en fertilizarlos y ya después ver que eso ocurra es estas cunitas. Reducirles como el espacio de competencia nada más, pero de ahí los factores ambientales son los que hacen lo suyo. Y eso sí, como esta estructura es una estructura pues a base de materiales humanos, pues se va a llenar de algas, etcétera, entonces sí se le va a dar limpieza exterior. Otra de las formas y en las que se va a monitorear, por ejemplo, en imágenes de la derecha, en otros lugares donde ubican a estos coralitos dentro de sus instalaciones, ya sea por educación y por colaboraciones científicas con el mismo gobierno de sus países, pues estos se monitorean con luces azules. Estos también se monitorean dentro de las casitas o las cunas dentro del mar, y lo que sucede es que los corales o las larvas tienden a reflejar unos colores luminiscentes bajo estas luces azules. Entonces, así, cada uno de los asentamientos de las pequeñas larvas, se pueden contabilizar en cada uno de estos sustratos. Entonces, se pueden observar si estas larvas ya se asentaron a esos sustratos. Esos sustratos, más que todo, son eso, son una forma para que ellos, así como hagan semejanza, como si están en el arrecife, y estos puedan establecerse allí. Una vez que ya se vertió estos gametos, se le está dando ese monitoreo, y está establecido también que dependiendo de la especie puede ser que se establezcan ya en el sustrato dentro de 1 semana o 2 semanas, o ya sea 3 semanas. Entonces, ese es el único momento en el que esta cunita va a estar en el agua, 3 semanas. Y una vez que ya esté establecido, lo que se hace es irlos a plantar. Entonces, todo este gran proceso para que finalice hasta trasplante. El trasplante va a ser cada uno de esos sustratos, y ustedes los pueden ver que parecen como estrellas, otros que son como trípodes parecen, y la facilidad de esto, y Seaport, la organización que los ha creado y ha desarrollado, probado, ha hecho, pruebas y errores, y menciona que esto es lo que da facilidades de ponerlos e insertarlos en el arrecife, como en agujeros o en esos arrecifes que sus estructuras voluptuosas lo permiten. Entonces, ya después todas estas unidades se trasplantan en el mar. Y la forma de trasplantarlo, pues cada organización o por cada objetivo se delimita, ya sea en un lugar donde los 1000 sustratos se puedan mantener a contabilizar. Otra manera es como siempre se va a tener que contabilizar el éxito, entonces va a ser un porcentaje. Como se observa en la imagen, hacen como transectos, y en otros países marcan un porcentaje de esas estructuras para poder ir cada 3 meses, cada 6 meses o un año, poder ir a ver de nuevo esos larvitas o corales que van creciendo.
Entonces, por ende, va a haber también un monitoreo de esos trasplantes. Pueden hacer esos transectos bentónicos, donde como podemos observar en la primera imagen, se cuenta el porcentaje de trasplantes. Esto como es el número de esos reclutas. Los reclutas le vamos a llamar a todas esas larvitas que lograron asentarse en cada una de esas unidades de semilla o sustratos. Entonces, se va a estar monitoreando de esa manera para así contabilizar el éxito de esta técnica y el éxito también de esa técnica de restauración coralina. Y pues al final, ya que esto es algo de largo plazo, porque el crecimiento de los corales de su etapa larvaria es bastante lenta, entonces vamos a poder observar resultados. Esto es un recluta de un coral pilar de República Dominicana, del desove de corales del 2020, que hasta el momento de hoy pues es aproximadamente 1 centímetro el que ha crecido. Y pues esto es muy raro observarlo en su naturaleza, y lo que nos quiere decir no encontrarlo en su naturaleza es que las tasas de reproducción de estos corales pues es o muy lenta o no se están reproduciendo a una tasa alta. Y así es como se observarían ya los coralitos bebés. Y bueno, al final esta técnica lo que ayuda es a cultivar corales para ayudar a la recuperación de poblaciones en peligro. Aumenta la resiliencia genética, que les ayudará a superar brotes de enfermedades como la anterior que ya hemos nosotros vivido en Honduras para los corales, y proporcionar protección a la costa y hábitat a la fauna marina. Pues todo este es un largo proceso, requiere de bastante pues ayuda y esfuerzo físico, humano, también de capacidad y también de herramientas que estén al alcance de los implementadores. Bueno, hasta aquí todo el webinar, y pues cada uno del proceso para poder llegar hasta la larva que hasta el coral desde la larva que pudimos en un inicio fertilizar. Entonces ese es el momento de preguntas y pues dudas, comentarios que tengan todos. Y muchas gracias. Muchas gracias, Damaris. Si alguien tiene preguntas o dudas, puede escribirlas en el chat y con gusto Damaris podrá responderlas. Y solo quería mencionar también en cualquiera de las zonas, si son áreas marinas protegidas o zonas donde hay, bueno, que no son áreas protegidas, pero si hay ecosistemas coralinos y gustarían comenzar también a hacer esos predicciones de corales, pues con gusto podemos apoyarles. Y si gustarían tener mayor información, escuchar otros webinars, tener como otra literatura, podemos compartirles, así que pueden escribirme. Y pues estamos, pues si tenemos estas herramientas a la mano, queremos brindarlas a todos ustedes para poderlas implementar mientras estén dentro de los objetivos de cada parque o de cada área marina. Erling Castellanos pregunta, ¿qué pasa con los metales pesados que están afectando la fauna marina? Hola Erling, gracias por la pregunta. Bueno, esa es una pregunta bastante general. Como conocemos, hay bastantes, bueno, sí, metales pesados que están afectando. Unos son bioacumuladores que pues están entrando a la cadena alimenticia
Y si nosotros, bueno, continuamos con otras medidas de reducción, porque esta es la restauración de corales más que todo es una medida activa que bien sí y consta mencionar, si no se hacen esas otras medidas de reducción de contaminantes, sea lo que sea, vengan nuevas técnicas de restauración o nuevas formas de activamente restaurar, pues va a haber bajos porcentajes de alcance, ya que como humanos conocemos, ¿verdad? Que hay mucho que se está vertiendo y contaminación que tenemos que también abarcarla, o sea, verlo de una manera holística para que esto suceda. Y pues no sé en sí qué es lo que le gustaría, como en qué va enfocada la pregunta, como qué pasa con los metales pesados que están afectando la fauna. No sé si es como si se están tratando de reducir o si se está trabajando, si hay otros proyectos que están trabajando con ellos. Pero sí, bueno, los metales pesados son otra de las amenazas que está afectando toda la fauna marina y no solo la fauna, sino también como los factores ambientales y eso sí pueden hasta afectar el ciclo reproductivo de muchos organismos y también afectar la salud humana. Tenemos un comentario por parte de Sobeida Núñez que dice, excelente trabajo, Damaris, gran trabajo el que está realizando Ramattan Marine Park. Y también tenemos otra pregunta que es, ¿cuál es el proceso de creación de la piscina o ya es una que se vende en el mercado? Súper, gracias, Oveida. Y permítame. Ok, bueno, el proceso de creación de la piscina sí es lo que mencionaba yo, que gracias a la colaboración de esta organización que se llama Seacor, ellos brindan estas tecnologías y una de sus, bueno, eso es como el objetivo de ellos. Ellos colaboran tanto con científicos, tanto con educadores y tanto con ingenieros de elaboración de procesos, todos enfocados en la conservación y para elaborar estos artefactos. Ellos también tienen sus derechos de autor para estas piscinas y pues si lo que uno hace es como colaborar con ellos, para que ellos brinden estas herramientas. Ellos no la tienen al mercado porque no quieren lucrarse pero sí creo que mencionan ellos que si algunos organizaciones se contactan con ellos, dicen que ellos podrían brindarles esa facilidad quizás si no hay una colaboración, porque la colaboración de ellos es como por más de 5 años y ellos eligen a los países y a las organizaciones con quienes quieren colaborar, pero sí creo que ellos brindan acceso al mercado, estas cunas, más que todo. Yo les llamé piscina porque parece una piscina, pero su nombre, como ellos le llaman, son como cunas o esas cribs. Y bueno, nosotros no las creamos y como les mencioné, ellos tienen bastante cuidadoso su derecho de autoría. Entonces, hasta mencionan de que si una organización está colaborando con ellos e intenta crear una por su lado, ahí es cuestionable también esa colaboración. Y bueno, sí, sería con ellos quizás no la venden como a un mercado abierto, sino que a unas organizaciones interesadas que vayan con los objetivos de ellos. Pueden seguir haciendo sus preguntas o comentarios en el chat. Dice Erling Castellanos, ayer estaba en una conferencia con el Banco Mundial y se estima que para estos próximos años el mar incrementará su nivel. ¿Vendría esto a afectar la flora y la fauna o a dichas especies con las que usted trabaja? Gracias, Erling. Claro que sí, bueno, esto es un efecto cascada que bien sí, cuando mencionamos en los próximos años, se estima y se está haciendo proyecciones de aquí a 2050,
que ya se va a comenzar a observar esos incrementos, tanto no solo de nivel del mar, sino que incrementos en temperatura. Y esto viene de la mano con muchos efectos. Por ejemplo, con la flora y la, bueno, más que nosotros iríamos a trabajar con ese tipo de fauna, que son los corales, pues se estaría viendo, por ejemplo, si intentamos criar estas larvas con todo está en el mar, o sea que tanto tormentas, tanto temperaturas estarían afectando, porque esto, bueno, son cosas que no lo estamos haciendo dentro de un ambiente controlado como en otros países, que lo están realizando en sus propias piscinas, dentro de tierra, entonces claramente lo estará afectando. Y eso es para este tipo de restauración sexual. Para restauración asexual, que se hace con fragmentos, que tenemos también nosotros guarderías, otras organizaciones en Roatán también lo tienen, en Vica, tanto Roatán y Guanaja también lo tienen, pues todas las iniciativas de conservación se estarán viendo afectadas. Por lo tanto, podemos decir de que los organismos también tienen su resiliencia para poder pues adaptarse a todos estos cambios. Cristian Torres agregó un comentario y dice, excelente presentación, y tiene 2 preguntas. ¿Compartirán la presentación y una vez infectados por SCTLD sin haber perdido pérdida total del coral? ¿Se ha visto una afectación en la reproducción? Gracias por la pregunta. De hecho, fíjense que sí, y hasta por el bleaching o el blanqueamiento de corales, hay bastantes artículos en los que mencionan de que el coral, claramente ellos le mencionan, bueno, la palabra técnica es alocación o ubicación de la energía. Entonces, cuando un coral se encuentra enfermo o se encuentra combatiendo esas pues, factores que no le permiten su normalidad, le van a brindar más energía a combatirse esas enfermedades que a la reproducción. Entonces hay muchos organismos, o perdón, corales, especies, que se han estudiado ahora que con la SCTLD han visto que sí, se ha reducido momentos de reproducción, pero no significa que no se reproduzca. Entonces sí hay reducción porque se va perdiendo tejido que pudo haber sido capaz de producir más gametos. Entonces eso es lo que se ha visto. El porcentaje de gametos que produce claramente y evidentemente se reduce, por lo tanto afectando esa pues viabilidad o reproducción. Pero o puede pasar de ralentizar o cambiar esos horas predictivas o establecidas de momentos de reproducción, pero siempre se ha visto que se reproduce. Experimentos en laboratorios de México han podido hasta hacer esa reproducción asistida de un coral enfermo y un coral sano, y claramente pues el coral enfermo pudo reproducirse y liberar gametos con concentraciones más bajas que uno sano, y una vez que se fertiliza y se reproduce una larva, claramente el coral es sano, ya que conocemos que la enfermedad no es una enfermedad hasta el momento genética, sino ambiental, por factores ambientales. Tenemos otra pregunta por parte de Sobeida Núñez, que dice, ¿cuál ha sido el porcentaje de éxito de fertilización asistida que ha tenido República Dominicana para la restauración de corales? Súper, gracias. Pues gracias, y bueno, República Dominicana lo menciono bastante porque ellos han sido una de las organizaciones pioneras en el Caribe, y en sus porcentajes de éxito de fertilización asistida, pues ellos en fertilización siempre, bueno, ha sido un éxito como lo calculan ellos,
la mayoría del tiempo cuando han podido fertilizarlos, ellos tienen un 70%, se menciona que tiene que ser como el mínimo porcentaje de fertilización y que han obtenido y la mayoría del tiempo, ya que no es establecido ese porcentaje que se tiene que lograr. Pero creo que, bueno, si mal no entiendo, la pregunta también quiere o menciona que qué tan exitoso es este tipo, ¿no? de técnica y cómo han ido ellos, cómo han ellos podido medir ese éxito. Pues la fertilización asistida así lo miden, ¿no? Que cuántos gametos han sido fertilizados y vueltos al lugar o a los sustratos. De ahí, para poder medir el éxito de toda esta tecnología, todavía están queriendo y están tratando de trabajar maneras de medirlas, ya sea con porcentaje de sustratos que todavía tienen coralitos o las larvitas, o también simplemente por las hectáreas que se han podido restaurar y que cuántas hay sustratos en esas áreas. Y cuando digo hectáreas, es porque ese es como el objetivo de Sequoia, de esta organización que ha brindado estas tecnologías con sustratos y estas herramientas, porque mencionan de que es una restauración de escala, de gran escala. Y pues hasta el momento, ya que como les menciono, los corales tienen una tasa de crecimiento bastante lenta, ellos han podido y han comenzado a poder medir esos efectividades de éxito o ese éxito hasta 1 o 2, 3 años después de que las larvas de corales se convierten en adultos y que ellos han podido observar. Entonces, así es como se está como estableciendo también esas líneas bases de cómo medir el éxito con todo esto. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el costo aproximado para implementar el proyecto? Bueno, en costos, nosotros podemos separar diferentes. Uno es que le llaman como, no sé en español cómo sería esta palabra, in-kind, que son costos que ya cada organización tiene, por ejemplo, a la mano herramientas, tiene equipo, tiene colaboraciones. Entonces, son costos, bueno, si alguien me ayuda con la palabra, no la recuerdo en el que se utiliza en español, pero son costos que se tienen, ¿verdad? Luego hay otros costos que gracias a colaboraciones con otras organizaciones también. Y pues hace poco hemos estado viendo los presupuestos para poder meter o introducir a fondos. Y solo como para dar una idea, quizás si comenzamos a ver las diferentes etapas tienen diferentes costos. Entonces, en una piscina, como la llamaron, o una de las cunitas, yo observaba que en la página mencionaban que la vendían como a $2,000, una de estas piscinas, para esas organizaciones que estaban queriendo colaborar con estas herramientas en sus áreas. Entonces, esas solo son las piscinas. Luego podemos mencionar de que los sustratos que son de concreto también se estarían, bueno, contabilizando toda la base de concreto o comprarles a ellos los sustratos. Entonces, se hace un proyecto bastante extenso, grande en presupuesto, nada más para obtener esas herramientas. Pero lo que considero también que hace reducir el costo es esas colaboraciones. Por ejemplo, nosotros aquí en Roatán, para comenzar a hacer esos monitoreos, fue que comenzamos a ver si se puede hacer snorkeling en vez de buceo, pero si cuando se hiciera buceo es trabajar con esos centros de buceo que ya están simplemente buceando, utilizando sus botes y personal para poder reducir esos costos. Pero en base creo que sería, bueno, no le podría dar un número justo ahorita, pero sí podría como calcular todo lo que se estará o que tenemos en mente y pues compartirles información. Pero sí tener en mente que solo una piscina quizás sí serían como unos $2,000,
sí, dólares, y quizás en base de un año de ese proyecto, quizás podría costar como unos 100,000 lempiras. Muchas gracias, Damaris. Si no hay más preguntas o dudas o comentarios, quiero dar las gracias a Damaris por impartirnos este webinar sobre el desove de corales y la fertilización sexual asistida. Si desean saber más o quieren saber cómo apoyar para el desove de corales, pueden visitar nuestra página web o visitar nuestras oficinas en West End. También pueden consultar nuestra página de Facebook e Instagram, donde se publicará más información sobre este tema y nuestros logros que vayamos realizando con este proyecto. Gracias a todos por estar aquí hoy y que tengan un buen día. Solo para terminar, también mencionarles que pueden libremente escribir en el correo, reitero de nuevo, y si ustedes gustarían hacer colaboraciones o simplemente tener más información, por favor no duden en escribirnos, estamos aquí para todo lo que, bueno, podamos entender. También mencionarles que no soy una experta en todo este proceso, también estoy en un proceso de aprendizaje y pues podemos estar todos juntos aprendiendo y pues teniendo esas asesorías, mentorías que nosotros ya tenemos de la mano, que podemos colaborar y compartir con todos. Así que que sea un webinar de apertura a enseñarles que existe esta técnica, cómo se hace, cómo se implementa y cómo pues hacer los primeros pasos, que para nosotros es clave el primero entender a nuestros corales, entender lo que existe allá, qué es lo que está sucediendo en sus momentos de reproducción para poder luego ver si se exploran estas nuevas técnicas. Así que les hago una invitación también a todos los que gustarían hacer esos monitoreos o ver qué está sucediendo en sus corales, en sus zonas, pues que podamos colaborar y levantar esa información valiosa también para nuestro país. Así que muchísimas gracias a todos también. Y bueno, estaremos para lo que podamos ayudar. Muchas gracias.